Bien, estamos entonces en la parte novena del estudio del libro de Lucas, que se corresponde con el capítulo 3, que ya empezamos. Bueno, hicimos un solo versículo, pero claro, tenía tanta densidad ese versículo que... Por lo tanto, con que tenía mucha densidad, vamos a recordarlo de nuevo, someramente. O sea, nadie se asuste, y si os asustáis, desasustaos, que no pasa nada. Recordemos, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, esto es importante desde una perspectiva histórica saber de cuándo estamos hablando. ¿Por qué es importante? Pues es importante desde un punto de vista de testimonio. De testimonio. O sea, entended bien que Lucas, o sea, Lucas humanamente, desde su humanidad, y por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, pero no hay que ir tan lejos. O sea, desde su humanidad, él lo que pretendía era dar el máximo de dato, la máxima información acerca de las buenas nuevas y del autor de las buenas nuevas, que es Jesucristo. Entonces, ¿a quién se lo...? ¿Por qué? Pues primeramente porque lo quería hacer así, lógicamente. En segundo lugar, porque iba destinado a Teófilo. Y Teófilo era un tipo, parece ser que era un tipo muy importante dentro de la jerarquía política. Previsiblemente vivía en Roma, estaba dentro de la corte del emperador y, y no era un cualquiera, ¿no? Porque le llama excelentísimo. Entonces, claro, cuando tú vas a presentar algo a un tipo que se hace llamar excelentísimo, no puedes presentarle cualquier cosa. Tienes que presentarle algo bien hecho, ¿no? Humanamente hablando, ¿verdad? Bueno, pues partimos de esta premisa. Lucas, que era médico y era científico de la época, un médico era más que un médico, era muchas más cosas, era biólogo, era muchas más cosas en aquella época. Entonces, no era un cualquiera, era un hombre que dentro de aquel tiempo, en aquella sociedad, la inmensa mayoría de la sociedad que era iletrada, era uno de los sabios, era un sabio, no uno de los sabios, era un sabio, un entendido, no era un tipo por tanto inteligente, eh, y lo que quiere es hacer su trabajo lo mejor posible, ¿vale? Entonces él quiere dar datos, todos los datos posibles. ¿Por qué? Porque seguramente él, no sé si pensaba solamente en Teófilo, eso ahí no lo sabemos, pero desde luego que Dios sí sabía que su escrito iba a llegar a todas las generaciones. Ha llegado a nosotros, ¿no? Pues tenía que ser importante lo que él iba a escribir, tenía que ser eh, la verdad, tenía que ser esa verdad expuesta con el máximo detalle posible. Y por eso este hombre nos está hablando aquí de en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César. Está dando una serie de datos que son muy importantes. A mí me interesan y me importan, porque yo puedo estar más seguro de la palabra de Dios, humanamente hablando, estoy hablando desde una perspectiva humana, ¿vale? Como hombre. Yo puedo estar mucho más seguro de la perspectiva de la palabra de Dios si se me dan el máximo de datos posibles que ayudan a corroborar lo que yo creo. Yo lo creo por fe, y eso es lo importante, porque la fe la da a Dios. Pero si además puedo ver un sustento humano, histórico en todo esto, pues mucho mejor, ¿no? Yo creo que sí. Por eso, fíjate, este versículo es impresionante. En el año decimoquinto, haremos memoria de lo que eso significa. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César. Acordaos que Tiberio César, es que esto es muy importante, estamos hablando de la historia de Roma. O sea, Roma fue el imperio más importante, más cruel. Es la cuarta bestia de Daniel. Entonces, el imperio más importante de todos los que han existido en el mundo conocido, ¿no? En el mundo conocido, ¿no? Que es el occidental, occidental medio oriental. Entonces estamos hablando de Roma y está hablando de Tiberio César. Tiberio César, a pesar de que era un malvado total, eh, era el emperador de, para la redundancia, de un imperio que abarcaba una extensión geográfica impresionante, ¿no? Con todo el poder que tenía, con todo lo que eso implicaba. No era cualquier cosa. En ese contexto humano, histórico, de gran poder, de gran exaltación del poder, que fue el Imperio Romano,
en ese momento va y nace el Mesías. En el momento que menos lo podía uno imaginar. Uno podía haber imaginado, bueno, el Mesías iba a nacer en un tiempo en el que más o menos las cosas iban bien, en el que más o menos pues había cierta libertad, hasta hoy en día podríamos hablar de democracia, ¿no? Ahí es cuando iba a aparecer el Mesías, que acabaría de arreglar las cosas, o que pondría un poquito de orden, o pondría todo el orden necesario ya para que todo fuera bien, ¿no? Y no, fue todo lo contrario. Fue a peor, humanamente fue a peor, porque cuando la luz viene e incide en las tinieblas se revuelven. Bueno, las tinieblas nunca serán luz. ¿Y cuál fue esa época de tanta tiniebla? La época del Imperio Romano, y justo cuando empezaba el Imperio Romano prácticamente. Tiberio César. ¿Quién fue antes de Tiberio César? Octavio César. Se autodeificó, quiso que le honraran, no, más que eso, que la alabaran, que la adoraran como a un dios, ¿eh? Antes de eso fue Julio César, ¿no? Quien fue el preámbulo del imperio, ¿no? Vivió en la República, pero fue que prácticamente esbozó todo lo que tenía que ser luego el Imperio Romano. Si estamos hablando de una época de la historia muy fastidiada, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Desde luego que quería ser un buen cristiano, ¿no? Un buen creyente en aquella época lo tenía muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y por eso, pues como digo, Lucas está dando tantos detalles. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, otro dato más, Herodes, tetrarca de Galilea, otro más, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilina. Estuvimos hablando sobre esto y dijimos que Lisanias prácticamente actualmente no hay datos sobre Lisanias, pero sí se sabe que efectivamente fue tetrarca, que significa 4 veces rey, ¿no? De Abilinia, ¿no? Un rey no una vez, sino 4 veces, o sea, a la vez, ¿no? Es una especie, una cosa rara. Eran gente que se exaltaba mucho a sí mismos, pero claro, les iba muy bien. ¿Por qué? Porque estaban al lado del poder romano. El poder romano era el poder de los poderes, ¿vale? O sea, nadie podía toser a Roma, nadie. Eso era así. Y entonces, estos judíos, que eran de Idumea, por lo tanto no judíos del todo, se hicieron reyes, fueron reconocidos por Roma, ya lo tenían todo hecho, ya tenían el reconocimiento romano, perfecto, ¿no? Y estaban con Roma, ¿por qué? Por interés, un interés absolutamente degenerado, ¿no? Ellos querían el poder, y ahí tenemos a Herodes el Grande, que murió justamente al poco de haber dado orden de que mataran a todos los niños menores de 2 años, buscando matar al Mesías, buscando matar a Jesús, y unos pocos años más tarde, y a partir de ahí pues ya Herodes, creo que fue su hermano o su hijo, no recuerdo ahora, o sea, la dinastía de Herodes, de los herodianos, siguió a partir de Herodes el Grande, porque no querían perder el poder. ¿Por qué no querían perder el poder? Porque es lo que vivían para eso, para tener el poder, ¿no? Y ahí tenemos una lección nosotros los cristianos. No podemos intentar vivir así, ni debemos intentar vivir así. El poder no sirve para nada, porque es efímero. Pero si andamos la segunda milla, sabes que la ley romana decía que andar una primera milla, pues si andamos una segunda milla, eso es lo que quiere Dios, porque eso es un acto de servicio, ¿no? Es un acto de humildad. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver entonces acerca del año 15 del imperio de Tiberio César. ¿En qué momento de la historia estamos hablando? Pues a ver, después de pensarlo bien y de meditarlo, ¿no? Pues realmente esta es la opción más plausible, ¿no? En el año 15 del imperio de Tiberio César se correspondería con el año 29 de nuestra época. Es decir, en el año de nuestro calendario gregoriano, que es el nuestro, que sabemos que Cristo nació unos años atrás, pero bueno, ubicándonos en nuestro calendario gregoriano, el nuestro, ¿vale? Pues el año 29
el año 29, que hipotéticamente Cristo tendría 29 años, claro, más o menos, partiendo de la fecha de la muerte de su antecesor, el antecesor de Tiberio César, que fue Octavio César, como estoy diciendo, que murió el 19 de agosto del 14, eso se sabe, históricamente se sabe bien, fue cuando ocurrió lo que vamos a estar viendo ahora. Cuando Juan recibió la palabra del Señor en el desierto y empezó ahí su ministerio. Pues qué bien, ¿no? Que Lucas nos está diciendo cuándo empezó el ministerio de Juan. Y sabemos que al poco de empezar el ministerio juanino, lo digo bien, empezó Jesús con su ministerio al poco. Pues ahí ya tenemos ubicada la fecha más o menos, año más, año menos, porque es complicado, pero del inicio de los 3 años de ministerio del Señor. Sabemos de qué estamos hablando. Pues esto a mí me interesa muchísimo. Me interesa mucho, insisto, desde un punto de vista histórico, saber las cosas, saber en qué tiempo estamos respecto a los hechos que son los importantes, que son los que estamos estudiando, y también porque es una manera de estar, no más seguro, yo estoy seguro de todos modos, pero de que no haya ningún tipo de problema con aquellos que dicen, todo esto es mentira. No, todo esto es mentira porque tú quieres decir que es mentira, porque no te interesa creerlo. Pero eso estaba históricamente demostrado. Y esto es lo que importa. Que nadie tenga excusa ante la verdad. Bien, entonces, en el año 29 fue que se corresponde con el año 15 del imperio de Tiberio César. Es decir, Tiberio César estaba imperando, haciendo su obra de emperador, en su 15 años, su año 15, se corresponde con el 29 de nuestra época. Esto es. Yo creo que se entiende mejor. Lo he querido repasar de nuevo porque para tenerlo claro, para que no se nos olvide. Y ahí seguimos donde lo dejamos, porque ahí es ahí donde lo dejamos. Versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes. ¿No te chirría esto? Claro, leemos las cosas, las leemos rápido y no... ¿Cómo que sumos sacerdotes? ¿Cuántos sumos sacerdotes tenía que haber según la ley de Moisés? 1, ¿verdad? Y aquí dice que había como poco 2, ¿no? Sí, 2. Anás y Caifás. Esto nos tiene que dar que pensar también. ¿Qué estaba pasando ahí? Otra vez, ya tengo que adelantaros, el tema de la hegemonía, del poder personal, de querer tener poder, porque de eso va todo. De eso va todo, en lo militar, en lo económico y en lo religioso. ¿Me entendéis? Bueno, en el año 15 del imperio de Tiberio César, bla, 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 vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, para que quede bien claro, para que nadie diga, es claro, pero ¿qué Juan sería este? No, Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Dónde estaba Juan? En un palacio, tomándose unas caipiriñas. Estaba en el desierto, Y eso es importante, eso es importantísimo, porque nos está hablando de algo que ya no iba a pasar. Que a alguien le viniera la palabra del Señor a modo de logos. Porque ya el logo está cerrado, no tenemos más logos. ¿Vale? La palabra ya está completa. Esto que pasó ya no puede volver a pasar y no pudo volver a pasar a partir de la Iglesia. Por eso cuando dicen somos dispensacionalistas, decimos claro que lo somos, porque la Biblia es dispensacionalista. Es que la Biblia no es pareja, no es lo mismo, sino que Dios va diciendo y va haciendo cosas diferentes a lo largo de toda la historia bíblica. Y eso nadie lo puede negar, eso es dispensacionalismo. Para nada peleado con el calvinismo, por cierto, para nada. Entonces, vino la palabra de Dios a Juan. Esto es importante, Lucas lo está diciendo con mucha claridad. Vino la palabra de Dios a Juan. ¿Juan cómo? Juan como un profeta del Antiguo Testamento.
De hecho, fue el último. Algunos dicen fue Malaquías. Bueno, en un sentido sí, en un sentido cronológico fue, porque fue antes del periodo intertestamentario. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, en el sentido de que luego ya vino el periodo en que Dios ya no habló hasta Juan. Entonces a Juan lo incluiríamos dentro del Antiguo Testamento, a pesar del periodo intertestamentario. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios le dio, vino a él palabra de Dios. Vino a él palabra de Dios. Y luego veremos cuál fue esa palabra, ya anunciada por el profeta Isaías. ¿Eh? ¿Cómo podía haber dos sumos sacerdotes? Como estábamos diciéndolo antes. La explicación es esta. Según el historiador Josefo fue un historiador judío, pero que era secular. Pero él escribió la historia y por su historia sabemos muchas cosas de aquellos tiempos, ¿vale? Josefo. ¿Me entendéis? ¿Me seguís? Vale, Josefo es muy importante, ¿eh? No es palabra de Dios, pero nos ayuda a entender muchas cosas. Según él, Anás sirvió como sumo sacerdote entre el año 6 y el 15 después de Cristo. Anás, ¿vale? Entre el 6 y el 15 después de Cristo, o sea, Cristo ya estaba vivo. Normalmente, sí, vamos a decir, no voy a enrollarme con fechas, sí. Según el calendario gregoriano, ¿vale? Según el calendario que manejamos nosotros, él sirvió como sumo sacerdote, fecha en la que fue depuesto por los oficiales romanos. O sea, ¿qué hace Roma? ¿Qué hizo Roma? Lo que siempre hacía, meterse en todos los asuntos. ¿Por qué? Porque era el poder principal, ya está. ¿Qué quieres? Y porque Dios lo permitía, claro. Porque si no, no hubiera podido hacer nada. Pero eso fue así, históricamente fue así y ya está, ¿no? Entonces, Anás, no nos interesas, fuera. A pesar de eso, y sin embargo, él retuvo cierta medida el poder real, como se sabe, por el hecho de que sus sucesores fueron 5 de sus propios hijos. Nepotismo. Yo no entiendo cómo. O sea, Roma depone a Anás y sin embargo permite que 5 de sus hijos, no sé cuántos llegaría a tener, eso no lo sabemos, y luego su yerno, que fue Caifás, llegaran a ser o fueran sumos sacerdotes. Eso Roma lo permitió. Ahora, la cuestión está en saber lo siguiente. Pregunta, ¿es que Anás se iba a apartar del asunto? No. ¿Por qué? Porque, valioso es el poder. ¿Eh? El amor al dinero más que todas las cosas y el poder, yo pienso que incluso más que el dinero, en muchos casos, ¿no? No se apartó. Él fue la sombra siempre que cobijó a sus hijos cuando ellos eran también y fueron uno tras otro sumos sacerdotes, hasta llegar a Caifás. O sea que este hombre vivió bastante tiempo, se puede deducir de ello, ¿no? Caifás. Caifás fue el sumo sacerdote durante el tiempo descrito por Lucas, pero Anás todavía controlaba el oficio. Por eso Lucas dice que había 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Esta es la explicación. O sea que Anás oficialmente no lo era, pero sí lo era. ¿Eh? Y esto se ve con claridad porque ¿a quién fue llevado el Señor en primera instancia? ¿A Caifás o a Anás? Pues fue llevado en primera instancia a Anás y luego a Caifás. Menudos pájaros. ¿Eh? Estos eran los religiosos de la época, señores. ¿Esto ha cambiado? No. Esto siempre ha sido lo mismo, de una manera o de otra. Y en ese tiempo, insistimos, es cuando vino la palabra del Señor, cuando Juan estaba en el peor de los lugares, humanamente hablando, en el desierto. ¿Te imaginas? Estás en el desierto comiendo langostas y miel y de repente recibes la palabra del Señor. Bueno, no nos lo podemos imaginar porque nosotros no hemos tenido esta experiencia y jamás la tendremos. Pero Juan experimentó esto. La palabra del Señor vino justamente en el momento en que humanamente diríamos, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, también es verdad que el Señor también nos puede dirigir en algún momento o
o inspirar, o como se dice, hablar, no sé, o hacernos sentir, o comunicarnos algo en el momento más complicado, ¿no? ¿Verdad? Bueno, la palabra del Señor no vino para Juan. La palabra del Señor vino para Juan para las ovejas perdidas de Israel. Para Israel, pero más en concreto para las ovejas perdidas de Israel. Ovejas, ¿eh? Ovejas. Ok, nos ubicamos ahí. Pues a partir de ahí seguimos. Versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esto hay que enseñarlo bien y estudiarlo bien. Pero fíjate en una cosa, ¿se movió Juan de donde estaba? No, se quedó ahí en el desierto hasta que no hizo nada. No hizo nada, solamente estuvo expectante, esperando que el Señor le hablara, que el Señor le mostrara. Él sabía que Dios le iba a hablar. Él lo sabía. Como lo sabía, lo sabía. Vamos a quedarnos ahí. Lo sabía. Y él seguramente pensaba para sí mismo, no sé qué estoy haciendo aquí, estoy en mitad de la nada, en verano hace un calor terrible, y en invierno no sé lo que hará, pero... Y estoy aquí comiendo langostas, saltamontes, ¿no? Langostas, grillos, estas cosas, y miel silvestre, vestido con un atuendo de piel de animal, con un cinto, barba, pelo, duchas no había, o sea, no era una vida fácil, ¿verdad que no? Y estoy aquí esperando que Dios se muestre a mí, porque para algo Dios me ha levantado, para eso he venido al mundo, nunca mejor dicho. Acordémonos que nació de unos padres ya mayores, ¿no? Humanamente era imposible que él pudiera venir al mundo. Bueno, Señor, pues aquí estoy, ¿no? Esperando, esperando, esperando. Ya tenía su edad también, no era ningún niño. Y la palabra vino en el momento preciso, otra vez, soberanía de Dios. O sea, la palabra del Señor le vino a él en el momento crucial. ¿Iba a tener Juan un ministerio muy prolongado en el tiempo? No. De hecho, si lo piensas bien, su ministerio fue como diciendo, bueno, vale, está bien, pero tampoco tanta cosa y sin embargo fue importantísimo. Porque nadie más que él en ese momento, en esa circunstancia, en ese tiempo, históricamente hablando, nadie más que él, que Juan, hijo de Zacarías, tuvo la prerrogativa de parte de Dios de bautizar a la gente con agua. Se hacían abluciones, los judíos hacían abluciones, pero era algo personal. Pero que alguien se levantara con la autoridad espiritual, con el mensaje profético duro, duro, que tenía Juan, y que la gente viniera a él, que la gente fuera a él, porque él no fue buscando a la gente, él estaba ahí, él fue a las aguas y la gente venía. Es que eso solo ocurrió con Juan. Y Juan fue el que fue. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? ¿Por Juan? No, por el que tendría que venir después, justo después. Aquel que él no era digno de desatarle las sandalias, quitarle las sandalias de los pies, o ponérselas. Que veremos sobre eso. Eso era más importante de lo que parece. A veces pensamos que el mover de Dios tiene que ser muy espectacular. No tiene por qué ser espectacular. De hecho, no creo que a Dios le gusten las cosas muy espectaculares, porque a veces son motivo de engaño, son teatrales, no, Dios no actúa tanto así, a veces sí, ¿no? Pero actúa de manera silenciosa, pero eso sí eficaz. Él lo que quiere lo consigue. ¿Cómo viniste tú al Señor? Hubo una gran explosión, aparecieron luces en los cielos y bombas que estallaban por ahí, cohetes y no sé qué. No. En la mayoría de los casos no fue así, ¿verdad que no? Y sin embargo fue efectivo, ¿no? Porque si no, tú no creo que estuvieras aquí en la iglesia después de tantos domingos por amor al arte, ¿no? Al arte crístico. No, es porque Dios hizo una obra, ¿no? Dios hizo una obra y la hizo con profundidad y efectividad, a pesar de todo.
Bien, y él fue por toda la región contigua al Jordán, o sea, por toda la región que rodeaba al río Jordán, predicando lo que hizo, el bautismo de del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora vamos a ver acerca de eso, porque aquí hay un error, cuando unos piensan que los pecados eran perdonados por el hecho de que Juan el Bautista bautizaba con agua. Hermanos, ahí hay un error y hay que explicarlo bien doctrinalmente qué es lo que significa realmente, ¿no? La gente tenía que arrepentirse y él instaba a la gente a arrepentirse para que sus pecados fueran perdonados. Esto es lo que dice el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, pero vamos a ver esto con más profundidad, porque si se mira así, pues enseguida podemos pensar, bueno, la gente entonces tiene la posibilidad de arrepentirse de sus pecados, ¿no? No es eso lo que quiere decir la palabra de Dios. Porque Juan bautizaba, sí lo hacía. ¿Cómo? Como símbolo y testimonio del perdón ya recibido al momento de arrepentirse, pero ¿quién produce el arrepentimiento? Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Y en base a qué? Porque sí, Dios perdona porque sí y ya está. Para nosotros es fácil decir sí, pero en aquella época, que solo existían los sacrificios de animales, cuando los pecados eran simplemente cubiertos con sangre de animales, porque un animal no peca, ¿sabes? Por eso la sangre servía para eso, pero era algo momentáneo. Veremos más sobre eso y es muy importante entenderlo bien, ¿eh? El precio que hubo que pagar fue el precio del mismo Dios, juez que se hizo reo. Algunos dicen, no, en realidad, con que Jesús fue un buen hombre, que no pecó, ya con eso, no, eso hubiera sido injusto. Hubiera sido injusto. Es injusto que un hombre bueno, vamos a imaginar un hombre bueno, que no ha pecado nunca, vamos a imaginarlo, ¿vale? Diera su vida por los demás, o un ángel, hecho hombre, que diera su vida por los demás, eso es injusto en sí mismo. O sea, ¿por qué uno igual que yo tiene que dar su vida por mí? O sea, no es justo, no es justo. Hubiera sido un acto que no hubiera tenido valor, ¿no? No, es Dios mismo que se hizo hombre. Ah, eso cambia ya. Ahí es donde necesariamente tenemos que creer en la Trinidad o Triunidad. Tenemos que creer. Porque el Padre estaba en los cielos. El Espíritu Santo se movía. Y vino Jesús, que es el Hijo, ¿no? Ahí está claramente definida la Triunidad. O Trinidad, es lo mismo. Pero esto ya lo conocemos. Es una teología que la conocemos y la creemos. Porque si no, no seríamos cristianos, ¿no? Pero es muy importante recordarlo. Es la segunda persona de Dios, el Hijo, que siendo Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, porque entonces no hubiera valido su sacrificio. No hubiera valido. Es Dios que se hizo hombre. Y no es que murió Dios, claro que no, murió el hombre, pero el hombre también era Dios. Es algo complicado de entender con esta mente humana. Solamente si entendemos que Jesús tenía dos naturalezas, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces sí se entiende mejor, ¿no? Pero tenía que ser así. De otra manera, no, por mucho que uno se hubiera arrepentido, sus pecados no hubieran sido perdonados. Porque tenía que haber un acto de justicia. Y eso lo olvidamos rápido. La misericordia tiene que ir acompañada de la justicia, si no, no hay misericordia posible. Porque si no sería un acto injusto. Y entonces no sería conforme a Dios, que es santo. ¿Vale? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. El perdón de pecados no iba a venir sin un precio de justicia que solo el Hijo, con H mayúscula, de Dios pagaría en la cruz, como está escrito, Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nos suena cruel porque estamos acostumbrados a vivir una sociedad incruenta, aparentemente, y buenista. Pero tenemos que entender las cosas como bíblicamente son. No cualquier sangre valía. La sangre es muy importante porque la vida está en la sangre. ¿Me entiendes?
De ahí el tema tan importante de los linajes. Y la Biblia es un libro de linajes, y el diablo también imita eso, y el anticristo será de un linaje especial, o al menos aparentemente será así. Y Cristo tuvo su linaje. El rey David venía del rey David, del pacto davídico. ¿Entendemos esto, no? Lo hemos estudiado, lo seguimos estudiando y lo seguiremos estudiando. Esto es importantísimo, no podía ser cualquiera. Tenía que venir de un pacto previo que Dios hizo primero con David y luego con Israel, el pueblo de Dios que siempre lo será. Porque aún tiene que cumplirse el hasta qué. Por lo tanto, la sangre no podía ser cualquier sangre. Tenía que ser la sangre de Dios hecho hombre. Es que no puede ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Como ya dije otra vez, ¿no? Había por ahí un judío, un rabino, que estaba hablando con un evangélico y le decía, no puede ser que un hombre bueno, imaginando que el Mesías es un hombre bueno, diera su vida por los hombres, que esto es un acto de injusticia. Y el evangélico no sabía responderle. Se quedó, no sé qué. No sé. Y tenía razón el judío. Lo que pasa es que, claro, el judío no tenía en mente que lo que nosotros creemos, que Dios se hizo hombre. Porque si no, no hubiera valido para nada su sacrificio, ¿no? Hubiera sido un acto injusto en sí mismo. Tú imagínate que tú eres un hombre bueno. Vamos a imaginar. Yo sé que requiere mucha imaginación, pero vamos a hacer un esfuerzo. Y Dios te dice, da tu vida por los hombres. Y tú, con que eres bueno y quieres agradar a Dios, pues dices, vale, si tú lo quieres, Señor, hágase tu voluntad, ¿no? ¿Estaría Dios pidiéndole a un hombre bueno, un hombre, hombre, un hombre, nada más que un hombre, ¿le estaría pidiendo con justicia esto a un ser humano, a un hombre? ¿Sería eso una petición justa? La respuesta es no. Porque no es justo que un hombre dé su vida por el resto de los hombres. Pero si es Dios mismo el juez que se hace hombre y paga por el precio del pecado de los hombres, eso ya cambia. Eso es un acto de misericordia y es un acto de justicia porque es Dios quien lo hace. No sé si me explico. Es Dios quien lo hace. Es Dios que al hacerse hombre asume su condición de hombre, muere como hombre, pero hombre, es que es Dios. Es Dios directamente perdonando a los hombres con su propio sacrificio. Y eso define de una manera espectacular, por utilizar un término, el amor de Dios. Cómo Dios nos ama. No solo que se hizo hombre, sino que haciéndose hombre fue a la cruz sin dejar de ser Dios. Y era la única manera para que los hombres pudieran ser perdonados, no había otra manera. ¿Te imaginas que Dios le dice a Gabriel, mira Gabriel, quiero que me hagas un favor? Quiero que te haga, o Miguel, ¿no? A San Miguel, una cerveza. No, el arcángel Miguel, ¿no? Solo hay dos nombres de ángeles que sabemos, Gabriel y Miguel, que hay muchos más, claro, pero... Y le dice a Miguel, mira Miguel, tengo que salvar a la humanidad, venga, disponte, vas a nacer, vas a ser un ser humano y tendrás que ir a la cruz, nen. Sí, es así. Las cosas son como son. ¿Eso hubiera sido un acto de justicia? Yo me puedo imaginar a Dios haciendo algo así, pero cuando Dios mismo, las tres personas de Dios, se ponen de acuerdo y desde antes de la fundación del mundo deciden el plan de salvación, porque eso ya vino hecho desde antes de la fundación del mundo, allá la cosa cambia totalmente. ¿Entendéis? Es un asunto de Dios. No hay participación en primera instancia de criaturas, a pesar de que ese sacrificio iba a ser para las criaturas. ¿Entendéis?
¿Veis la diferencia? Por eso la salvación solo la recibe, y el efecto de la salvación y el entendimiento sobre la salvación solo lo puede recibir aquel que Dios quiere. No está en la voluntad del hombre ni en el disponer del hombre, en la disposición humana. ¿Entendéis? ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque es importantísimo. Porque es importantísimo. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es sangre? Primero, la sangre de los animales. ¿Por qué servía momentáneamente la sangre de los animales? Creo que lo he dicho. Porque los animales no pecan. Ah, pero los animales están bajo una condición de pecaminosidad, pero por causa del hombre. No por causa de ellos mismos. Ellos son víctimas de nosotros, de la caída del hombre. Como el resto de la creación es víctima. ¿Entendemos eso? Por eso Dios dispuso, momentáneamente la sangre de ciertos animales que yo considero puros, Dios hablando, servirá como para que mi ira no venga y fulmine a la humanidad. Para que se pueda cumplir mi propósito, establecido desde antes de la fundación del mundo. Salvar a los que yo quiera. A los que Él quiere. No a toda la humanidad. Así que date con un canto en los dientes, espiritualmente hablando, si eres salvo. Valga la expresión. Desde luego que tenemos que dar muchas gracias a Dios. Amén. Pero la sangre de los animales no era suficiente. Era un asunto momentáneo, un parche. La ley de Moisés es un parche. No en el sentido para despreciarlo, sino parche en el sentido de que era como una tirita, algo momentáneo, que te alivia, pero que requería de una solución completa. Y la solución completa era pasar por cirugía, y la cirugía fue la cruz. ¿Me entiendes? Vale. Entonces, la palabra de Dios vino a Juan, ¿por qué? Porque está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, dice Lucas. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne en la salvación de Dios. Esto tiene dos cumplimientos. Casi todas las profecías del Antiguo Testamento tienen como mínimo, como poco, dos cumplimientos. Uno es el cumplimiento espiritual, que ya está cumplido, que es Cristo dando su vida, y el otro es un cumplimiento en lo natural. Esto ocurrirá cuando vaya a empezar el milenio, que literalmente la orografía de Jerusalén y sus alrededores va a cambiar. Va a cambiar. Así que esto va a tener un cumplimiento literal también. Y toda carne verá la salvación de Dios. ¿Cuándo verá toda carne la salvación de Dios, hermanos? Es que leemos las cosas muchas veces y las leemos por encima. Ah, pues ya he visto toda la humanidad, toda carne. Toda carne es toda la humanidad, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Contestadme, por favor. ¿Toda la humanidad ha visto la salvación de Dios? No. ¿Pero la tiene que ver? Sí. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga en gloria. Aquí esto es una alusión directa y concreta a la parusía, a la venida gloriosa del Señor y al establecimiento de su reino. Ahí es donde se verá la salvación completamente, porque el Señor se sentará en el trono de gloria en Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, llamará a todos, vendrán todos, a los que Él considere justos, los pondrá a su derecha y al resto a la izquierda. Estos que pondrá a la izquierda van a ir al lago que arde con fuego. Bueno, no será uno, será en el Hades. Luego irán al lago que arde con fuego y azufre. Y el resto entrarán en el reino. Los que entren en el reino, todos verán la salvación. Toda carne, la que haya quedado, verá la salvación de Dios. ¿Te das cuenta? No hay exageración en la palabra de Dios. No hay. Parece, pero no la hay. Lo que pasa es que nos falta entendimiento.
porque nos falta discernir mejor. Lo que dice es literal. Lo que pasa es que tiene que ocurrir en el tiempo que tenga que ocurrir. Cita de Isaías 43:5 para entender esas palabras, las de preparar el camino del Señor. Un monarca que esto para entender bien el concepto, es este. Un monarca que se desplazara por las regiones desérticas enviaba delante de él a una cuadrilla de trabajadores para asegurarse de que el camino estuviera libre de escombros, obstrucciones, huecos y otros peligros que pudieran frustrar la travesía. Primer cumplimiento de esa profecía, lo que tenía que ver con el advenimiento primero del Señor Jesús, que ya estaba en la tierra. Lógico. ¿Qué estaba haciendo Juan? Preparar los corazones de las personas, hablándoles del arrepentimiento, llevándoles a la ablución, es decir, a las aguas, como señal de que querían arrepentirse y querían vivir vidas conforme a Dios. ¿Nacían de nuevo en ese momento? ¿Había venido el Espíritu Santo? Difícilmente podías nacer de nuevo en ese momento. ¿Eran considerados justos conforme al Antiguo Testamento en ese momento? Sí. Por lo tanto, ¿eran ovejas del Señor? Sí, lo eran. ¿Se había manifestado en ellos la salvación? No, como tampoco en nosotros. ¿O es que ya tenemos cuerpos resucitados? Pero sabemos que somos salvos. ¿Lo sabían ellos? No. Pero Dios les conocía. Eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ovejas. Y mientras seas oveja, bien. El problema es si eres cabra. Si eres cabra, no puedes ser oveja. Así que eso que Isaías nos dice de preparar el camino del Señor era algo que entendían perfectamente los antiguos. Esta gente que iba preparando el camino para que luego los reyes pudieran pasar. En este caso es Juan preparando el camino para que al venir el Señor Jesús pudiera empezar su ministerio de una manera apropiada. ¿Vale? Ahí está, escrito. Rápidamente se lee, son 3 frases. Ya está leído, ¿no? Versículo 6, cuando habla de toda carne, está hablando tanto de gentiles como de judíos. Toda carne verá la salvación de Dios. ¿Cuándo ocurrirá eso? De una manera cabal, es decir, completa. Ya lo he dicho, cuando venga el Señor a establecer su reino. Quite de en medio la paja, que ahora hablaremos de eso, y el grano haya quedado, que son los verdaderos creyentes. Los 4 evangelios citan a Isaías 43, por lo tanto es una palabra tan segura, hermanos, cuando ya lo citan los 4 evangelios, imagínate. Lucas es el único que añade los versículos 5 y 6 para emplear el texto conocido de Isaías y recalcar así su tema recurrente del alcance universal del evangelio. Es decir, Lucas ya está anticipando algo que ya todo el mundo quería en ese momento, claro, pero anticipando históricamente, siguiendo la historia, de que la salvación iba a venir a los gentiles también. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh, generación de víboras! ¿Te imaginas? La iglesia se vacía. ¿Te imaginas? ¡Generación de víboras! ¿Quién nos enseñó? Hablaba duro el tipo, pero bien duro, ¿no? ¿O no? Claro, aquí se supone que somos creyentes, no somos una generación de víboras. Pero, a ver, ¿buscaba él algún tipo de poder o de quedar bien con la gente? No. ¿Qué va? Él actuaba como los profetas del Antiguo Testamento, igual, porque de hecho fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Oh, generación de víboras. También el Señor habló así, engendro de víboras, llamaban los fariseos, engendro de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Esto tiene tela. O sea, ya sabemos que va a haber una ira venidera, ¿no? ¿Sí o no? O sea, aquellos que piensan que esto va a seguir siempre igual y más o menos igual, ostras, están muy equivocados. Aquí habla de ira venidera. Otra vez, ¿por qué la ira no se ha manifestado aún en toda su fuerza? Porque el Padre está viendo el mundo a través de la sangre, del color, a través de la sangre de su Hijo. Mientras
no se cumpla el tiempo, la ira de Dios, tal y como está profetizada y escrita en el libro de Apocalipsis del capítulo 6 en adelante, no va a ocurrir, aunque el diablo intenta adelantar las cosas. También os lo digo. Y ahí es donde la oración nuestra es muy importante. Pero llegará un momento en que la ira de Dios se va a manifestar. Mientras tanto no lo hace porque el Padre aún ve a través de la sangre de su Hijo. Y eso es misericordia. ¿Que eso empieza a diluirse? Sí, está diluyéndose. Pero por eso la maldad está aumentando tanto. Pero llegará un momento en que esa ira va a ser manifiesta, hermanos. Y es así. No puede ser de otro modo. Sería injusto que no ocurriera. Algunos dicen que si Dios es tan bueno, ¿cómo existe el infierno? Hay presuntos evangélicos que niegan la existencia del infierno. Dicen, si Dios no puede hacer al ser humano para que se pierda, para que esté en el infierno eternamente. Son los que creen en la extinción, es decir, que eso viene de los adventistas, además, creen que el hombre, cuando llega un momento en que el pecador, o sea, que no entra en el cielo, dejará de existir y ya está. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque el concepto de tiempo no existe en la eternidad. Así que cuando nacemos es para siempre. Para siempre. Amigos, para siempre. Bien, también es una referencia posible a la destrucción de Jerusalén en un futuro no muy lejano, cuando habla de la ira. Como dije, todo tiene su cumplimiento. Las profecías tienen diferentes cumplimientos. Aunque es indudable que también contempla algo más grande que cualquier calamidad terrenal, como lo es el desbordamiento escatológico de la ira divina en el día del Señor. El día del Señor, como ya venimos diciendo desde los eones, el día del Señor es el día o el tiempo del juicio de Dios, ¿vale? Ese es el día del Señor. Y en especial el juicio final, en el que la ira divina será el fruto justo y merecido de todos los que no se arrepienten, de todos los que no se les da la posibilidad de arrepentirse porque no son de Dios. Y conoce el Señor a los que son suyos, y lo opuesto también es verdad. Bien, y eso está en su soberanía y ahí no nos metemos, ¿vale? Ahora, Juan les estaba advirtiendo, por eso, ¿quién nos enseñó a huir? Juan les advierte acerca del fingimiento. El fingimiento es una de las peores cosas que podemos hacer. Es mejor, declarar lo que somos, pero fingir algo que no es verdad es una ofensa a Dios. Es una ofensa a los demás, pero más una ofensa a Dios, que todo lo sabe. ¿Vale? Así que no finjamos nada. Mejor reconocer las cosas. El problema de los hombres es que huyen de las consecuencias destructoras del pecado, pero aman el pecado. No sirve de nada intentar huir de esas consecuencias. Si uno ama el pecado, que se entregue al pecado. No digo que lo tenga que hacer ni que queremos que lo haga, pero que sea honesto. ¿Qué es lo que quiero decir? Sea honesto. Ahora, mejor sea honesto para arrepentirte, para buscar el arrepentirte, claro que sí. Pero fingir, no vas a conseguir nada con el fingimiento. O sea, Dios lo sabe todo. Y vas a añadir pecado al pecado. No sé si me estoy explicando. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que la ley decía. Pero ¿quién puede cumplir la ley? Nadie. Pero la ley tiene que ser predicada, porque es la exigencia de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No olvidemos que Juan vivió en el tiempo de la ley, ¿vale? Y Jesús vivió en el tiempo de la ley también. Y hay que entenderlo bajo ese prisma. Nosotros ya no vivimos bajo el tiempo de la ley. La ley se ha cumplido en nuestros corazones porque Cristo la ha cumplido. Vivimos en el tiempo de la misericordia de Dios, de la total misericordia de Dios, una misericordia impresionante. Amén. Misericordia y verdad, que es lo que Cristo vino a traer. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham, excusa.
por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. ¿Sabéis quiénes son esas piedras? Nosotros. Levanta la mano si tú eres una piedra. Levántala, porque somos piedras. Somos piedras. Cristo llamó a las piedras al arrepentimiento. Somos gentiles, excluidos del pueblo de Dios, en primera instancia. Pero Dios tuvo misericordia de estas piedras antes de la fundación del mundo. Nos conocía antes de la fundación del mundo. Porque Dios podía habernos nos podía haber hecho nacer judíos, ¿verdad? Dios nos podía haber hecho nacer en aquel tiempo siendo ovejas perdidas de Israel, ¿o no? Yo tengo cara de judío, una cara así de medio oriental. Y tú también, ¿eh? Nosotros algunos que son más blanquitos, eso ya es más complicado. No, en serio. Dios nos podía haber hecho nacer en aquel tiempo, ¿verdad? Y ser, por tanto, ovejas perdidas, porque necesitaban pastor, y hubiera sido razonable si hubiera, bueno, claro, que con que nazco siendo oveja, pues soy de Dios. No, Dios me hizo nacer en un tiempo que no tiene nada que ver con aquel, en un tiempo en el que la fe prácticamente es cada vez menor, es horrible el tiempo que estamos viviendo, espiritualmente hablando, y gentil hasta abajo. Totalmente gentil. Y pecador, que no veas. Piedra a más no poder. Granito. Y ya está. Para que nadie se jacte en su presencia. Yo desde luego no. Las excusas y el fingimiento no sirven. Los hijos verdaderos de Abraham no son simples descendientes físicos. Esta es la explicación. Sino aquellos que siguen su fe y creen en la palabra de Dios tal y como Él lo hizo. Depositar la confianza en los ancestros físicos equivale a apartar el enfoque de la fe de Dios mismo, lo cual trae como resultado la muerte espiritual. ¿Qué es lo que hacían aquellos judíos? Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y le querían apedrear, ¿no? Normal. Vale. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan hablaba duro, ¿eh? Fíjate lo que les estaba diciendo. Esto no son meras palabras. Esto no es para asustar a nadie. Esto no es para que la gente viniera con miedo, ¿sabes? No era una estratagema de marketing, asustar a la gente para que... No. Esa era la verdad total. El juicio de Dios contra Israel estaba a punto de caer. Es curioso porque al tiempo que vino, la palabra del Señor para beneficio de Israel, al mismo tiempo, no al mismo tiempo, pero unos 3 años más tarde, que tampoco es tanto tiempo, ¿qué pasó? Vino la declaración crística sobre Israel, sobre la casa de Israel, diciendo, vuestra casa os es dejada desierta. Y no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cumplimiento de los tiempos, una cosa detrás de otra. Ahí está. Esta palabra es muy importante, porque nos ayuda a entender cómo van las cosas. Y lo vamos a dejar aquí, hermanos, porque ya es hora de la plaga, como decimos en mi tierra. Vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, hasta que llegue el tiempo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay salvación para Israel, porque la palabra que Dios dio a Israel tiene cumplimiento. Lo que pasa es que tiene el cumplimiento que Él quiere darle cuando Él quiere dar, no cuando uno quiere. Dios os bendiga, hermanos. Si alguien puede orar, por favor.